damos por terminada esta comparecencia. Pasamos a la segunda, que viene a solicitud del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, a fin de informar sobre las actuaciones del Gobierno andaluz para combatir los atropellos de linces ibéricos en el territorio andaluz. Tiene la palabra el señor consejero. Bien, vamos a hablar de algo, en este caso, pues poco agradable, ¿no? Como es el atropello de una de nuestras joyas de la naturaleza ibérica en general, pero andaluza en particular, como es el lince ibérico. Como todo el mundo sabe, se está haciendo un esfuerzo tremendo desde hace más de 10 años porque este emblema de la naturaleza española, ibérica, mejor dicho, y andaluza, no solo no desaparezca, sino que deje de estar en peligro de extinción. Y efectivamente la muerte de ejemplares en las carreteras es una cuestión a corregir para que el programa tenga el éxito que todos esperamos, ¿no? Porque el atropello de un lince es un acontecimiento que, por más que sea relativamente habitual, cada vez que se produce, agita conciencia, hace saltar las alarmas y nos lleva a la reflexión. Recordamos las palabras de Miguel Delibes sobre la supervivencia del lince, cuando declaró muy recientemente, el también reconocido como Premio de Andalucía de Medio Ambiente a toda una trayectoria personal este mismo año, bueno, pues cuando decía que lo más grave de que la situación del lince sea crítica es que en la escala de riesgo ambiental algún día pues también le puede tocar al hombre. Por tanto, vino a decir que trabajar en pro de la conservación de la naturaleza, y esto se hace de múltiples maneras, gestionando los espacios naturales, trabajando para la supervivencia de especies como el lince, que su campeo por nuestro territorio no es más que un reflejo de la mejor o peor calidad ambiental de nuestra tierra, mejor calidad ambiental, mayor número de linces, de águilas imperiales, de lobo, de cualquier otra especie exigente, pues habrá, y por tanto todo esfuerzo en este sentido, créanme, bueno, que hagamos será poco, y desde luego no vamos a regatear absolutamente ninguno. Pero es verdad que desde que la Junta de Andalucía lidera los distintos programas de recuperación del lince ibérico, bueno, pues se han alcanzado algunos logros que yo creo que es bueno recordar, pese a las amenazas que se ciernen todavía sobre esta especie, y la que es objeto de esta comparecencia claramente es una de ellas, ¿no? El lince ya no está en peligro crítico de extinción, un baremo que gestiona, que otorga la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza, lo cual es una llamada a la esperanza, pero desde luego es una cuestión que no solo nos hace que nos relajemos, sino que trabajemos con mucho mayor empeño. Por tanto, cada atropello nos afecta y nos anima, porque bueno, entendemos que su corrección, como dije al principio, claramente es uno de los caminos para lograr que el lince deje de estar en peligro de extinción. Sabemos que las carreteras son una amenaza para el lince ibérico y que es fundamental que llevemos a cabo una acción conjunta y coordinada con la Consejería de Fomento y Vivienda, que desempeña parte de las competencias sobre las mismas. Otra de las dificultades añadidas es que nuestras carreteras y caminos pueden ser propiedad de cualquiera de las tres administraciones, por lo que, de nuevo, la competencia compartida es un escenario que tenemos que manejar, lógicamente, dentro de la legalidad. En el seno de la Administración autonómica disponemos de una herramienta fundamental, el Protocolo General entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el desarrollo de actuaciones
orientadas a evitar accidentes en carreteras por atropello de fauna, que está relacionado muy directamente con las acciones previstas en el proyecto LIFE Naturaleza, recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal. El importe total del protocolo de colaboración con medio ambiente en el marco del programa Iberlince asciende exactamente a 1.236.000 euros. Iberlince fue firmado el pasado 9 de septiembre de 2014 ante el interés de ambas partes en que se restablezca la desfragmentación de los hábitats y se facilite la creación de corredores que reduzcan los riesgos de accidentes por atropello y se mejore la seguridad de las personas y de los animales. El proyecto cuenta con dotación presupuestaria para 2015 a 2017. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es beneficiario coordinador de este proyecto LIFE Naturaleza, en virtud del cual la Unión Europea financia con cargo a fondos comunitarios el 60% del coste total de las actuaciones. En estos momentos se está tramitando una modificación sustancial del proyecto LIFE Iberlince, por la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como beneficiario coordinador, propone transferir a la Consejería de Fomento y Vivienda la cantidad de 236.000 euros para la construcción de más medidas correctoras en las vías de comunicación de su competencia. También ha solicitado a la Unión Europea la incorporación del Ministerio de Fomento al programa, con un presupuesto de 1.116.748 euros para la ejecución de medidas de permeabilización en las carreteras que sean de su competencia. A lo largo de 2015, la Consejería de Fomento y Vivienda realizó 2 actuaciones de vallado de carreteras encuadradas en el citado protocolo de colaboración con nuestra Consejería, obras de gran importancia para evitar atropellos. En el entorno de Doñana, en la carretera A481 de Chucena a Villamanrique de la Condesa, entre Hinojo y Chucena, se ha ejecutado en el punto kilométrico 11.600 a 12.780, algo más de 1 kilómetro, un cerramiento metálico de simple torsión en ambas márgenes de 2,5 metros de altura, con poste cada 4 metros. Se ha complementado esta valla con la instalación de 2 cancelas y la colocación de 4 carteles con advertencia a los conductores: atención, paso de lince, que todos nos habremos encontrado alguna vez en las carreteras de los entornos en los que campea el lince ibérico. También se realizó en esta carretera, en el mes de diciembre de 2014, un tratamiento superficial en el firme de una longitud aproximada de 3 kilómetros para aumentar el ruido provocado por el paso de los vehículos. Una técnica que, según los especialistas, pues suele dar un resultado importante a la hora de alertar a la fauna de que hay vehículos a motor en la zona y que, por tanto, pues eviten cruzar esas carreteras. A ello se ha sumado también 24 señales verticales de advertencia de peligro por paso de lince a lo largo de esta carretera y se ha limitado la velocidad máxima. Se está realizando igualmente un control de la vegetación adyacente a la carretera para aumentar la visibilidad de los conductores, que le permita adoptar mayores precauciones cuando puedan sospechar que algún animal va a cruzar la carretera. En segundo lugar, y también en el marco de este protocolo, en el entorno de Sierra Morena, en Guadalmellato, en Adamuz, en la provincia de Córdoba, en la carretera A421 de Villafranca de Córdoba a Villanueva de Córdoba, se llevó a cabo en el punto kilométrico 14.400 a 15.750 el mismo cerramiento metálico de simple torsión en ambas márgenes de 2,5 metros de altura, y como paso previo a la realización de la obra correspondiente, que está prevista que sea la actuación más relevante del protocolo Iberlince, a lo largo de este año 2016 se ha redactado y aprobado el proyecto de construcción de paso de fauna bajo la carretera A483 entre Almonte y El Rocío, en el punto cercano al polígono industrial de Matalagrana. La actuación tiene un coste estimado de ejecución de 800.000 euros. En concreto, el presupuesto base de licitación es de 798.512 euros y se ha iniciado la tramitación para su contratación
y esperamos que las obras se puedan ejecutar a lo largo de 2017. Como aclaré anteriormente, el importe total del protocolo de colaboración con medio ambiente en el marco del programa Iberlince asciende a 1.236.000 euros, por lo que este paso de fauna es la actuación prevista más relevante del mismo, pues supone casi un 65% del presupuesto global. No obstante, la peligrosidad y los episodios que se dan en la zona aconsejan que se lleve a cabo esta actuación. Además de las obras y trabajos acogidos en el citado protocolo, hay que resaltar también que desde finales del verano de 2014 la Consejería de Fomento y Vivienda viene realizando diversas actuaciones en otras carreteras autonómicas en zonas de presencia del lince ibérico, básicamente, como todos sabemos, Doñana y Sierra Morena, en coordinación con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Es bueno recordar este conjunto de actuaciones realizadas desde finales de 2014 hasta la actualidad, que se resumen en la siguiente relación, en la que destaca la zona Doñana-Aljarafe, con dos actuaciones significativas. En la A474 de Castilleja de la Cuesta al Monte por Pilas, adecuación de obras de drenaje transversal de la carretera, reparación de tramos de cerramientos metálicos ausentes o en mal estado y ejecución de desbroces mecánicos de márgenes a ambos lados de la calzada anualmente. Además, colocación de 20 señales verticales de advertencia de peligro por paso de linces a lo largo de la carretera. Y en la A483, la carretera al Monte Matalascañas, repaso y reparación de roturas del cerramiento perimetral, desbroces mecánicos de márgenes a ambos lados de la calzada anualmente, limpieza interior y periférica procedente de arrastre de sedimentos, visitas de campo para la futura ubicación de un paso de fauna en torno al kilómetro 20, que es al que antes hice referencia, ejecución de trabajo de desbroce y despeje de vegetación con periodicidad anual y colocación de 24 señales verticales de advertencia de peligro por paso de linces a lo largo de la carretera. También debemos mencionar las realizadas en la A494 de San Juan del Puerto a Matalascañas por Mazagón, donde se han ejecutado trabajos similares a los anteriores, con otras 20 señales de advertencia de paso de lince, así como en la A8050 de la Puebla del Río a la Venta del Cruce, en la A8060 de Pilas a Villamanrique de la Condesa, 8 señales en este caso, en la A8061 de Pilas a Carrión de los Céspedes, 4 señales, y en la A484 de Bonares a Almonte, con 32 señales en este tramo. Antes me refería a las acciones en Sierra Morena, Guadalmellato, acogidas también al protocolo. Además de ellas, desde finales de 2014, Fomento y Vivienda ha venido colocando señales verticales y desbrozando y limpiando periódicamente la A3001 de Adamuz, la A421 de Villafranca de Córdoba a Villanueva de Córdoba y la A420 de Marmolejo a Cardeña. También desde 2014 se viene actuando en la provincia de Jaén con trabajo de la A301 de la Carolina a Úbeda, la A303 de Guarromán a Linares, la A312 de Linares a Beas de Segura, la A6177 de Andújar al Santuario de la Cabeza y en la A6178 del Santuario de la Cabeza al límite de la comunidad, con señales verticales, desbroce y limpieza. Especialmente se ha decidido priorizar actuaciones en la carretera A301 de la Carolina a Úbeda en Jaén. Se trata de actuaciones de vallado, señalización y otras que se están concretando para recaudar un proyecto antes de fin de año y acometer las obras en 2017. En esta carretera se han registrado 2 atropellos en lo que va de año y otros 2 el año anterior, por lo que a pesar de que ya se reforzó la señalización con la colocación de 22 señales de advertencia de paso de fauna y la realización de trabajos de limpieza y desbroce de márgenes de la carretera, parece obvio y preciso llevar a cabo otras acciones adicionales. Todo este esfuerzo, señorías, se realiza, y es bueno especificarlo, porque a pesar de que son los promotores de las carreteras los responsables de evitar efectos perniciosos, la mayoría de las que ponen en riesgo a los linces son muy antiguas, realizadas en fechas muy anteriores a que existiesen procedimientos de evaluación de impacto ambiental o de la aprobación de una protección especial de las especies amenazadas. Esta labor que resta sí cuenta con el aval
de que lo efectuado hasta ahora ha tenido un resultado satisfactorio y los atropellos han descendido. Centrándonos en Andalucía, en 2014, precisamente justo antes de la ejecución de casi todas las medidas que he explicado en esta comparecencia, el número de muertes por atropello fue de 22. El balance de 2015, en el que ya estaban terminadas o avanzadas muchas de las medidas relacionadas anteriormente, y además con un número mayor de linces en libertad en el medio natural, el número bajó a 10 ejemplares, menos de la mitad. Este año llevamos, desgraciadamente, ya 10 muertes por atropellos en Andalucía, las mismas que el año anterior, y se distribuyen de la siguiente forma. 4 ocurrieron en Doñana, 2 en Andújar, 3 en Guarriza y 1 en Guadalmellato. Y quiero insistir en que la colaboración ciudadana es indispensable también en este asunto. Los llamados puntos negros en las carreteras andaluzas deben ser explicados a los conductores con detalle de las precauciones que deben adoptar, principalmente en tramos de las carreteras A481 en el entorno de Hinojo y en la A421 y A3001 en el entorno de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Estas son las zonas de mayor peligro, pero el cuidado de los conductores debe extremarse en todas aquellas vías en las que la señalización les advierta de la presencia del lince ibérico. No se ponen las señales de una manera arbitraria, se pone porque el lince campea por esa zona y porque es muy posible que cruce la carretera en cualquier momento. No nos olvidamos de la importancia de la educación en los colegios. Todos sabemos de la eficacia total de que sean nuestros pequeños los que desde el asiento de atrás llamen la atención sobre las señales y nos requieran que reduzcamos la velocidad para evitar atropello de unos linces que comienzan a conocer bien en sus colegios, donde aprenden la importancia de su conservación. En nuestros programas de educación ambiental, el lince debe tener el protagonismo que merece. También debemos todos extender la máxima inquebrantable de que cualquier proyecto, obra o actuación en lugares con presencia de lince debe adoptar todas las cautelas, cuando no, buscar estacionamientos alternativos en caso de que el riesgo sea claro. Todas las administraciones somos responsables, pero también todos los colectivos, todos los que tenemos el servicio público como la base de nuestro trabajo. El atropello de un lince, empecé así, debe hacer saltar todas las alarmas, nunca ser una noticia más en prensa, no lo es, todos sabemos que cuando se atropella un lince siempre tiene su hueco en prensa y bueno, se le da una relevancia grande. Y, como digo, la muerte de un lince en la carretera debe concitar nuestra atención, debe servir para modificar nuestros hábitos y debe ser esa señal que nos avisa de que si no logramos salvar al lince ibérico, también nosotros estaremos corriendo peligro. Salvar el lince, lo he dicho muchísimas veces, lograr que el lince ibérico campee por el territorio andaluz, como lo hacía antaño, será la señal inequívoca de que el medio ambiente de Andalucía transcurre por el mejor de los caminos. Para ello, pues también seguiremos esforzándonos por corregir los puntos negros en los que todavía, lamentablemente, a menudo mueren atropellados linces ibéricos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Blanco. Gracias, señor presidente. El asfalto se cobra miles de vidas cada año, de todas las especies. Al siniestro récord hay que sumarle la vida de 93 linces que han muerto en los últimos 14 años por atropello. Hay que decir que la muerte por atropello se ha convertido en la principal causa de muerte no natural del lince y que, como usted mismo ha dicho, este año 2016 no está siendo precisamente bueno. 10 de los 11 linces que han muerto en las carreteras, 10 han sido en Andalucía, 1 en Ciudad Real. Jaén es la provincia más afectada, en este caso, por el número de muertes por lince, seguido de Sevilla, Huelva y Córdoba, como usted mismo ha dicho. A esos linces muertos por atropello no quiero olvidarme de esos 3 linces que han muerto ahogadas en las balsas de riego, que espero que estuvieran legalizadas. Es un viejo asunto que hay que trabajar sobre él también. Según los datos oficiales, desde 2002 a 2015 han muerto en Andalucía 187 linces. De esos 187, 82 han sido muerte por atropello, es decir, el 43% de las muertes que se producen en Andalucía de lince es debido a atropello. En la gráfica que vemos
A continuación se ve el número del lince y se ve que en los últimos 4 años, del 2012 al 2015, se ha producido un incremento terrible del número de atropellos de lince. Casualmente coinciden con los años de la crisis. Parece que los linces también han sufrido las consecuencias de la crisis. Y con estos datos en la mano, señor consejero, de verdad le pregunto si cree usted que se ha hecho todo lo posible para evitar la muerte de los linces. Creo que se podría haber hecho mucho más, como siempre hablamos, se puede hacer mucho más. Se puede establecer como prioridad alta que no vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes. No se pueden evitar al 100%, pero sí que se pueden implementar medidas correctivas y preventivas. Recordemos que cada lince que muere es un vector multiplicador de las posibilidades de la extinción de la especie, porque no olvidemos el problema que tiene de falta de diversidad genética. Por tanto, cada lince que perdemos estamos perdiendo una oportunidad más para que sobreviva la especie. A veces da la sensación de que desde que pasamos de en peligro crítico a peligro de extinción, pues había una falsa sensación de que la especie estaba ya a salvo. No creo que sea razonable ni tampoco justo que cuando se dice que se puede hacer más, no se ha hecho más porque no había presupuesto. Creo que cuando hay una prioridad absoluta, como en este caso, que debe ser salvar al lince del peligro de extinción, se deben implementar todas las medidas posibles, desde todas las instituciones se deben articular las medidas presupuestarias necesarias para frenar esta sangría de lince. Que, como digo, cada lince que muere es una posibilidad perdida para recuperar la especie, pero también un trabajo echado a perder de muchos técnicos y muchos profesionales que llevan mucho tiempo invirtiendo su trabajo y su talento en recuperar al lince. Algunos expertos, usted mismo lo ha dicho, que bueno, que el incremento de las muertes puede deberse al incremento de las poblaciones. Obviamente, ha incrementado las poblaciones de lince y también han incrementado el número de accidentes. Bueno, hasta aquí todo normal, si no fuera porque los datos en realidad, bueno, nos muestran que hay cierta diferencia entre asumir que solamente la causa es el aumento de la especie con que hay otros factores implícitos. Por ejemplo, si solamente la causa del aumento de las muertes fuera el aumento de las poblaciones y, por tanto, el aumento de la dispersión de las especies, las muertes se concentrarían en diciembre y enero, que es cuando es la época de celo y expulsan a los machos jóvenes del territorio. Pero las muertes ahora se concentran en primavera y en verano. Además, no se están produciendo solo de linces jóvenes, sino que también hay adultos de mucha edad que han sido atropellados. Y además, mientras antes se concentraban los accidentes en la zona de Doñana, ahora estamos viendo que se están desplazando hacia zonas de poblaciones emergentes como Sierra Morena, Guadalmillato o Guadarriza. Esto quiere decir que el factor territorial y el aumento de las poblaciones no justifica solamente el incremento de los atropellos. Me gustaría que hiciera un análisis de las causas de los atropellos, del aumento de los atropellos. Decía la Fiscalía General en su memoria del año 2015 que según analizara las causas de la muerte, bueno, según la fuente de la que consultara las posibles causas de la muerte de los linces atropellados, pues se veía información, se veían causas diferentes. Por ejemplo, para WWF, el incorrecto mantenimiento de la red viaria y la inexistencia de medidas que para garantizar su permeabilidad era una de las causas potenciales del incremento de los atropellos. Para las administraciones, aunque no negaban que había que reforzar las medidas en la red viaria, también achacaban el incremento de las muertes a eso, al incremento de las poblaciones y al aumento de la dispersión. Tenemos que tener en cuenta también el tema del conejo, la escasez de alimento del lince. Sabemos que en esa necesidad vital de alimentarse, los linces están recorriendo unas áreas de campeo que hasta el momento no se había dado la circunstancia, porque no habían encontrado la necesidad de desplazarse tan lejos. Por otra parte, la Directiva Hábitat nos obliga a conservar la área de importancia. En este caso, el lince está considerado por la Directiva Hábitat como una especie prioritaria que requiere de protección estricta. Por tanto, cada vez que un lince muere en una vía de comunicación, en una carretera, estamos cometiendo dos infracciones. La primera, por no cumplir la normativa de conservación y protección del hábitat del lince, y la segunda, por una infracción grave de seguridad vial en las carreteras. Por tanto, creo que cada administración debe asumir su parte de responsabilidad y garantizar tanto la seguridad vial de las infraestructuras como conservar el hábitat del lince. Creo, señor consejero, que se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas medidas, usted ha relatado una serie de medidas que consideramos que han sido
buenas, porque en muchos casos se han reducido directamente las muertes que antes eran puntos negros, pero creemos que se podía haber hecho mucho más, porque el primer convenio que se firmó entre la Consejería de Fomento y la de Medio Ambiente, según nuestras noticias, es del 2014, creo que de septiembre de 2014. Y ya veníamos de un año 2013 con 14 muertes por atropello, y en 2014 fue el dato funesto, 22 muertes por atropello de lince. Lo que le pedimos es que se haga una investigación exhaustiva, si es que no la tiene ya la Consejería, sobre las causas de los atropellos, del incremento de los atropellos de los linces, por qué persisten y se mantienen el número tan alto, si se están implementando medidas realmente efectivas, y sobre todo las medidas que quedan pendientes. Habrá que saber qué es lo que no estamos haciendo bien. Por otra parte, usted hablaba del tema de la evaluación de impacto ambiental de las carreteras. Es verdad, la planificación que tenemos de las redes de comunicación, en algunos casos deja mucho que desear, sobre todo porque no se ha tenido en cuenta la área de protección del lince y sus áreas de campeo. Consideramos que es fundamental atajar, sobre todo, las muertes en esos puntos negros. Usted mismo ha relatado una serie de actuaciones sobre unas carreteras concretas. Por ejemplo, no ha hablado de la Nacional 420, de la autopista A49, de la Nacional 442, de la Nacional 420, de la A4 a su paso por Andújar. Como sabemos, hay una malla, pero por lo visto la malla tiene algunos desperfectos y por ahí han pasado varios linces que han muerto atropellados, claro. Las causas de los atropellos, como hemos dicho, son muchas y son diversas, son múltiples. Desde la fragmentación y la destrucción de alteración del hábitat del lince, el incremento de las poblaciones del mismo, la alta velocidad a la que circulan los vehículos y la escasez de alimentos, la misomatosis, más la hemorrágica vírica, más la destrucción del hábitat propio del conejo, porque las prácticas insostenibles agrarias que estamos manteniendo, la gestión del matorral que se está haciendo, en definitiva, lo que está haciendo es que los conejos tengan que buscar refugio, por ejemplo, en las cunetas de las carreteras, y ello provoca que los linces vayan directamente a las carreteras a cazar conejos y al final lo que encontramos son linces atropellados. Por otra parte, el incremento de la área de campeo de los felinos de la superficie de los territorios, efectivamente, es una de las causas del atropello. Vemos que tenemos poblaciones, ya no solo en Andalucía, sino en Toledo, en Badajoz, en Portugal, y si analizamos los datos de muerte por atropello en esta zona, encontramos que en Andalucía solamente el 2,7% de la población ha muerto atropellada, mientras que en Extremadura el 6,25% del total de la población, de las que se reintrodujeron, han muerto. En Castilla-La Mancha el dato es de un 30% y en Portugal de un 11%. Esto quiere decir que las nuevas áreas de reintroducción tienen que aplicar medidas extraordinarias, porque claro, hay otro factor que me gustaría que me comentara y es el factor cautividad. Los linces que se sueltan en la naturaleza y que provienen de la cautividad, ¿cómo le afecta las vías de comunicación y si sabe cuál es el porcentaje de linces atropellados que vienen de cautividad, que no se han criado en el medio? Lleva ya 9 minutos, señora Barranco. Termino ya, señor presidente. Otras causas son la falta de vallado, las vallas que no están enterradas, los agujeros en las vallas, la falta de desbroce en la línea de las carreteras, la madriguera en el borde de las carreteras, la falta de paso de fauna e infraestructura adaptada en las carreteras, el incorrecto mantenimiento del firme, la inexistencia de medidas para garantizar la permeabilidad de las vías y la conectividad entre las diferentes áreas de distribución del lince. Continúo en la siguiente. Gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Tiene la palabra, señora. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señora Barranco, usted ha hecho un recorrido por los datos históricos de atropellos de lince y bueno, por un estado de la situación en la actualidad. Bueno, son datos, algunos los he aportado yo, otros los ha aportado usted, que se corresponden con la realidad, pero bueno, creo que es un discurso absolutamente complementario del que yo he hecho al principio, en cuanto a que todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque reconocemos que hay un problema que hay que atajar y que el problema se traduce en que, bueno, pues hay todos los años un número que no nos gustaría que se diera del lince ibérico que muere atropellado en la carretera. O sea, ya está, no hay más cuestión. Entonces usted ha hecho varias preguntas y yo le voy a intentar responder a ellas, ¿no? Usted ha comentado
que los atropellos, bueno, no son de ahora, vienen de hace muchos años, cosa que es cierta, y de alguna manera, bueno, pues ha dicho que por qué no hemos actuado antes o por qué no hemos priorizado esta cuestión antes. Y la respuesta es muy clara, ¿no? Hombre, el lince ibérico presentaba un estado tan absolutamente crítico que lo urgente, lo absolutamente imprescindible para salvarlo de la extinción no era la habilitación de medidas para evitar sus atropellos, como usted bien sabe, sino, bueno, pues la cría en cautividad, que como también sabe, durante los primeros momentos del programa de recuperación del lince ibérico, bueno, pues fue de alguna manera la cuestión alrededor de la cual giró todo el proyecto. No se había hecho nunca la cría de lince en cautividad, fue la primera vez en la historia que se hacía, se hizo en Andalucía, se hizo con éxito y, bueno, el estado de recuperación y la multiplicación por más de 4 del número de linces ibéricos en el medio natural se debe en grandísima medida, como digo, a el éxito del programa de cría en cautividad. Por tanto, esa es la explicación. Esa es la explicación. No podíamos ni siquiera permitirnos el lujo de, bueno, priorizar esa cuestión si no teníamos garantizada una población mínima que hiciera viable la supervivencia de la especie. Y no hace falta, y permítame la broma, hacer ningún lince para llegar a esa conclusión, lo que había que hacer. Así lo dijeron los técnicos y, desde luego, fue lo que se hizo. Por cierto, pero también se adoptaron entonces medidas tendentes a evitar los atropellos, puesto que en Doñana y también en Andújar, pero sobre todo en Doñana, las primeras medidas tendentes a evitar atropellos datan de bastante antes del momento en que el lince ibérico, bueno, pues, en fin, tocó suelo y se quedó por debajo de los 100 ejemplares, ¿no? Dice usted también que, bueno, en Guadalmellato y en Guarriza ahora mismo está habiendo atropellos de lince y que hay que, bueno, extremar el cuidado y adoptar medidas. Bueno, la explicación también yo creo que es obvia, ¿no? Es que son las dos áreas en las que los técnicos decidieron que reunían condiciones óptimas para la reintroducción del lince, y por tanto es que ahora hay lince y antes no lo había. Difícilmente antes podían ser atropellados. Pero más allá de eso, efectivamente hay que adoptar medidas, y antes las he relatado, lo estamos haciendo porque efectivamente está habiendo muertes también en esta zona, ¿no? Estoy de acuerdo con usted en cuanto y comparto la preocupación, los técnicos nos lo trasladan continuamente, que más allá de que efectivamente hayamos pasado de 94 o 95 ejemplares a 404 en el medio natural, en Andalucía algunos menos, porque otros afortunadamente ya están en Portugal, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Además de esa cuestión, para explicar pues que haya habido algunos años, otros no, observamos, como antes hemos visto, un descenso en los 2 últimos años, atropellos de lince, también está efectivamente que la principal presa, que es el conejo, escasea hasta tal punto que el área de campeo es muchísimo mayor y obliga a los ejemplares a cruzar determinadas carreteras y, desde luego, a correr ese peligro. Efectivamente, todo está relacionado en esta cuestión, y esa es, desde mi punto de vista, una amenaza mucho mayor para la supervivencia del lince que el atropello de ejemplares, claramente. Es decir, que en el orden de prioridad está por encima la recuperación de la población de conejos de campo que bueno, la construcción o la habilitación de el peligro, ¿no? La habilitación de medidas para conjurar el peligro de atropello de lince en la carretera. Y ya para finalizar, y
No me voy a repetir en cuanto a los datos que he dado al principio, que yo creo, sinceramente, que, bueno, no sé, pero más datos es imposible dar. O sea, es que le he dado los datos hasta, en fin, al kilómetro, al metro, o sea, todo absolutamente lo que estamos haciendo, que siempre, pues yo, en fin, respeto que se diga que se puede hacer más, pero, sinceramente, yo creo que se está haciendo mucho. Y sobre todo, y una cuestión muy importante que usted, además, ha comentado ya al final de su intervención, ha hablado de los porcentajes de atropellos del lince en Andalucía y en otras comunidades, ¿no? Y, bueno, lógicamente, el porcentaje de lince que se atropellan en otras comunidades en relación con su población total es mucho mayor, porque afortunadamente aquí tenemos muchos más ejemplares. Pero aún así, si usted hace la comparativa, teniendo en cuenta los 350 y pico linces que hay entre Andújar y Doñana, el porcentaje es bastante inferior en nuestra tierra. Eso no significa nada más que llevamos mucho tiempo trabajando. Estoy convencido de que en Portugal, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, porque estamos aplicando además el mismo programa, lograrán, y espero no que lo logren, sino que superen ampliamente, y nosotros también, los porcentajes actuales. Como sabe, trabajamos conjuntamente con el resto de las administraciones. El lince ibérico, afortunadamente, cada vez menos entiende de frontera, no ya solo entre comunidades, sino entre países, entre España y Portugal. Siempre se puede hacer más, pero sinceramente, sobre todo en este tema, creo que estamos haciendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Barranco por el tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, yo le voy a proponer una serie de medidas que, bueno, si las estima bien, podría implementarlas para mejorar la supervivencia de los linces. Lo primero que le quiero solicitar es un plan de choque para frenar la muerte por atropello, que contempla varios puntos. El primero es que se cree una partida permanente de dinero para destinado al mantenimiento de las carreteras y el establecimiento de medidas correctoras y preventivas de las vías. Una partida presupuestaria permanente. Decía en la memoria de la Fiscalía que parece que las administraciones, que las administraciones solo actuaban cuando tenían fondos de conservación para implementar las medidas de prevención. Y yo le sugiero que su consejería establezca una partida permanente fuera del presupuesto de los programas de conservación, de los LIFE, de la LIFE Natura, para que no tengamos el problema de escasez de fondos cuando tengamos que solucionar puntos negros de una forma urgente. ¿Y de dónde podía salir el dinero? Bueno, pues yo le sugiero que de la reducción de los altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Fomento. Le sugiero también que mejore la permeabilidad y la conectividad de las carreteras. Y además que para mejorar la conectividad, creo que usted lo sabe y que los técnicos estaban trabajando, la mejor forma era crear corredores ecológicos. Le he dicho que priorice el corredor norte de Doñana con Sierra Morena. Es prioritario que este corredor funcione lo antes posible. La creación de corredores puede hacerse también a través de arroyos, ríos, riberas, de las vías pecuarias. Nos parece prioritario que se actúe sobre la Cañada Mayor de Palos y Las Madres, sobre el arroyo El Partido Santa María, sobre el arroyo de Pila y arroyo Alcarayón. La conectividad externa habría que llevarla por estos arroyos al río Tinto y al río Guadiamar y sus corredores ecológicos. De hecho, estos dos ríos son LIC y corredor ecológico y conectan montes públicos como, por ejemplo, al Alto de los Barreros de la Zalamea, La Real, Pata del Caballo, en Escacena del Campo y Madroñalejo de Alnalcollar. Mejorar la conectividad es indispensable, no solo en Andalucía, sino en Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal. Y usted hablaba de la necesidad imperiosa de recuperar al conejo. Estamos de acuerdo. Una de las medidas que le propongo es que se cree un plan de recuperación integral del conejo, desarrollado e implementado por un equipo multidisciplinar, formado por entidades, gestoras, científicos, conservacionistas, cazadores, gestores y las administraciones, para que se llegue a una solución conjunta, consensuada. Para ello, le propongo que se cree un grupo de trabajo sobre el conejo en Andalucía. Creo que ya hemos hablado varias ocasiones de la creación de este grupo de trabajo y nos parece que es una excelente idea que se cree el grupo de trabajo para que participe la comunidad científica, las entidades conservacionistas, todas las administraciones y demás entes implicados para mejorar las técnicas disponibles y obtener mejores resultados en el manejo de las poblaciones de conejos en las áreas de distribución del lince ibérico que no están obteniendo los resultados que debieran.
Le propongo también que desbroce, arregle las vallas, entierre las vallas, realice un inventario exhaustivo de los puntos negros. Esto me parece otro punto fundamental, y zonas de actuación prioritarias en zonas de reproducción y alimentación y la dispersión del lince. Y otra cuestión fundamental, que investiguen sobre medidas disuasorias para el lince, como refractarios, señales olfativas, acústicas. En Europa se está haciendo con otras especies y está resultando positivo. Además, que implementen los pasos de fauna de las intersecciones, que aún quedan pendientes, y que realicen los pasos de fauna que aún no se han realizado. Por supuesto, que continúen con el trabajo de la señalización de las vías, la reducción de la velocidad, y que incremente el plan de concienciación y sensibilización destinado a mejorar los puntos negros y las medidas de precaución por parte de la ciudadanía, usuarios de las vías. Y, por supuesto, que mejore la coordinación entre las diferentes instituciones y administraciones implicadas en la conservación del lince y en la recuperación de su hábitat. Hay que incidir en que hay que recuperar el hábitat del conejo y el hábitat del lince para que estos puedan sobrevivir libremente sin ningún problema. Quiero preguntarle si, cuando se hace la suelta, me imagino que sí, de los linces nuevos, se hace un estudio en profundidad de las infraestructuras viales existentes, si se analiza el éxito que puede tener la reintroducción contando con los viales. Entiendo que los técnicos tienen en cuenta todas estas cosas. Como verá, algunas de estas medidas son sencillas y poco costosas, y simplemente hay que tener voluntad de implementarlas y, sobre todo, prioridad. Cuando hablan de falta de presupuesto, resulta paradójico, porque, por ejemplo, hacer 1 kilómetro de autopista cuesta 4 millones de euros. En el proyecto LAI aproximadamente llevamos gastado unos 70 millones de euros. Es decir, lo que cuestan todos los proyectos LAI es lo que nos gastamos en hacer aproximadamente 18 kilómetros de autopista. Si comparamos lo que vale conservar la fauna o el lince ibérico con el valor que puede tener 18 kilómetros de autopista, creo que no hay que ser un lince para saber que tenemos que seguir invirtiendo en la conservación de la especie. Como decía la Fiscalía, hay que seguir invirtiendo en fondos. Hay que crear ese fondo permanente de dinero para que cuando vengan los puntos negros, vengan el incremento de los atropellos de los linces, no nos veamos atados de pies y manos porque no tengamos presupuesto. Yo creo que debe ser una prioridad, y efectivamente la primera prioridad en la conservación de la especie era que tuviéramos el número suficiente de linces. Una vez que ya estamos aquí, que tenemos una población que más o menos está estable, ahora hay que seguir trabajando sobre los otros parámetros que están mermando la población y que consideramos que se puede incidir sobre ellos. Está claro que ustedes han actuado. Por ejemplo, del año 2004 al 2016, en el Rocío y Matalascañas, ya no hay muertes de linces, porque actuaron, porque se construyó el ecoducto y porque se hizo una malla de exclusión. De Matalascañas a Mazagón se hizo también la alambrada y el paso subterráneo. Pero hay puntos que están pendientes. De Mazagón a La Rábida no se han implementado medidas y los atropellos siguen. En la A49 de Hinojo a Villamanrique está alambrada, pero hay algunos metros que me consta que están desprovistos de malla y que son ahora mismo un coladero para los linces. En las lagunas de Palo... Termino ya, señor presidente. En las lagunas de los Palos... Muchas gracias, señora Barranco. Tiene la palabra para cerrar esta comparecencia del Consejo. Sí, bueno, muy breve y para no redundar, pero sí, bueno, aportar algunas cuestiones relacionadas con lo que ha dicho la señora Barranco, ¿no? Bueno, en cuanto a los pasos de lince, a los ecoductos, como ella misma ha comentado, lo primero que hay que decir es que se están utilizando. Quiero decir, hay pruebas fotográficas continuas de que esto es así, es decir, que surten efecto, que el dinero que se invierte es rentable, puesto que se evita y se consigue el objetivo final, ¿no? Porque también hay quien lo duda. Bueno, quiero que quede claro y quería decirlo hoy aquí. Sé que usted no lo duda, pero bueno, quiero que quede claro, ¿no? Muchas de las cuestiones que usted ha dicho o que deberíamos hacer es que la estamos haciendo. O sea, es que cuando habla usted de que hagamos un diagnóstico y busquemos los puntos negros, que los puntos negros están buscados, es que precisamente son en los que estamos actuando y a los que le hemos dado prioridad. Yo no he querido extenderme, bueno, pues por no hacer mi intervención en una cuestión más técnica todavía de lo que ya ha sido, ¿no? Pero cuando he hablado de las vallas no he dicho que están 30 centímetros enterradas.
bueno, me parecía que se sobreentendía, pero es que cuando se hace una obra de este tipo, la valla tiene 2,5 metros de alta, pero es que tiene 30 centímetros, para efectivamente evitar que no se cuelen por debajo. Quiero decir, creo que es una obviedad que no hacía falta, pero se repasan las vallas. Efectivamente, también, como usted ha dicho, entre Mazagón y Matalascañas, afortunadamente la cuestión ha mejorado muy notablemente debido a esta cuestión. Por tanto, yo creo que estamos haciendo lo que hay que hacer. Estamos priorizando dentro de un asunto tan complejo como es la recuperación del felino más amenazado del mundo, que en una década hayamos sido capaces de multiplicar por 4 su presencia en el medio natural. El que haya atropellos, a mí cada vez que se produce uno, desde luego, me produce desazón. Pero, bueno, sinceramente, entiendo que se han adoptado medidas, que se han reducido los atropellos y que hay cuestiones que son al menos tan prioritarias como antes le he dicho, como es, bueno, pues el trabajo que hay que hacer para la recuperación del conejo. Y ya para terminar de verdad, bueno, decir que más que un plan de choque, lo que hay que hacer es un trabajo continuo. Yo no creo que haya que hacer un plan de choque que, por definición, es en una actuación más o menos rápida, con un principio y un final. Esto requiere de una planificación a medio y largo plazo, que es lo que estamos haciendo. No podemos, entiendo, dedicar un año, pues prácticamente nuestro esfuerzo al 100% a esta cuestión y luego, bueno, volver o abandonar las medidas. Yo creo que hay que ir como estamos yendo, atacando los puntos negros. Y además le adelanto una cosa: si afortunadamente, como todos esperamos, el lince sigue extendiéndose por Andalucía, probablemente nos aparezcan otros puntos negros y habrá que estar preparados y actuar para corregirlo. Por tanto, yo no hablaría de planes de choque, sino de trabajo constante, de trabajo continuo, que es lo que estamos haciendo, financiándolo, bueno, pues con cargo a nuestra propia consejería, al Ministerio, a la Consejería de Fomento y, por supuesto, a la Unión Europea. Nada más. Muchas gracias, señor consejero.